Bueno, vamos a ver una noción más que nada intuitiva, ¿sí?, de lo que es la continuidad de una función. Cuando uno habla en forma gráfica, ¿sí?, intuitivamente decimos que una función es continua si uno la puede recorrer totalmente sin levantar el lápiz, como en este caso. En este caso decimos que esta función es continua. En cambio, en esta función, por ejemplo, nosotros tenemos que levantar, ¿sí?, el lápiz para continuar recorriéndola, porque tenemos un salto acá en esta función. Entonces, en este caso, la función no sería continua. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, como en este otro caso, una función donde presenta una asíntota, tampoco la función sería continua, ya que uno interrumpe, ¿sí?, el trazo cuando tiene que recorrerla. Y en este caso, tampoco sería una función continua, ya que la gráfica, si bien es casi toda, uno la puede recorrer con el lápiz, acá tiene un pequeño agujero, ¿sí?, que me interrumpe, digamos, recorrerla en forma absoluta. Por eso esta función tampoco sería continua gráficamente. Y si vemos un último ejemplo, acá, ¿sí?, si bien uno tiene un agujero en esta función, fíjense que esta función está lleno el agujero, ¿sí?, porque arranca aquí la otra rama de esta función. Porque esta en realidad serían las funciones definidas por partes, ¿sí?, que en este caso, ¿sí?, se unen en este mismo punto las dos partes de la función, por eso el agujero queda lleno. En este caso sí decimos que la función es continua también. Bueno, pero esto sería en forma intuitiva, en forma gráfica. Ahora vamos a ver un poquito más cómo sería una función continua o discontinua, si en forma analítica, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, fijémonos acá. Si nosotros analíticamente queremos saber si una función es continua, lo que tenemos que ver es que se cumplan, ¿sí?, algunas condiciones. En este caso, f de x es continua en x igual a si se cumplen estas tres condiciones. Que exista el límite de la función en el punto, pero que ese límite a su vez sea finito. ¿Qué significa? Que no sea infinito, ¿está? Finito es lo contrario de infinito, es decir, que se pueda contar. Puede ser un número grande, chico, pero que sea un número determinado, no infinito. La segunda condición es que exista la imagen de la función, ¿sí? Recordemos bien que una cosa es el límite de la función y otra cosa es la imagen. Cuando uno habla de límite, habla de aproximación, de tendencia a un valor. Y cuando uno habla de imagen, habla justamente del valor exacto, ¿sí?, de la función en un punto determinado. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que el límite existe y que es finito, y que a su vez la función tiene una imagen, ¿sí?, para saber si la función es continua, tanto el límite como la imagen deben coincidir. Es decir, que el límite debe ser igual a la imagen, ¿sí? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver qué pasa en un ejemplo. Nosotros acá queremos en este ejemplo, ¿sí?, analizar la continuidad de la función, ¿sí?, que sería esta función, x cuadrado menos 8 sobre 2, para x igual 2, o sea, cómo se comporta la función, si es continua o no, para ese punto. Entonces, primero calculamos el límite de la función cuando x tiende a 2, ¿sí? Recuerden que reemplazamos x igual a 2, o sea, me quedaría 2 al cuadrado menos 8 sobre 2, ¿sí? Si uno resuelve todas las operaciones, llega a que el límite cuando x tiende a 2 de la función tiende a menos 2, ¿sí? Ahora, calculamos la imagen de la función. Recuerden que la forma de calcular un límite directo es reemplazar por 2, siempre teniendo en cuenta que este 2 es una aproximación, es una tendencia, ¿sí?, no es el valor exacto. En cambio, cuando uno trabaja con la imagen, sabe que lo que está reemplazando en la x es el valor de 2 exacto. Bueno, si uno hace la cuenta, el procedimiento es el mismo que para calcular el límite, y vamos a ver que la imagen también va a coincidir y va a ser menos 2. En este caso, como la imagen y el límite coinciden, ¿sí?, decimos que la función es continua para x igual 2. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando la función no es continua, ¿sí? Yo tengo una función que no es continua, ¿sí? La función va a ser discontinua. Y hay dos tipos de discontinuidad. Una es la discontinuidad evitable y la otra es la discontinuidad esencial. ¿Qué pasa? La función ya uno decide que no es continua, ¿sí?, seguramente porque no tiene imagen la función, puede ser. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué pasa con el límite, ¿sí? Entonces, si el límite de esa función existe, ¿sí?, en ese punto, y además es finito, es decir, que me da un número, nosotros decimos que la función es discontinua evitable, ¿sí?
En cambio, cuando uno calcula el límite de la función en el punto y lo que pasa es que ese límite da infinito, ¿sí? O bien ese límite no existe, decimos que es una discontinuidad esencial. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Muy bien, acá tenemos un primer ejemplo donde yo tengo esta función y quiero calcular en x igual 2 si la función es continua. ¿Por qué elijo 2 justamente? Y porque fíjense que 2 no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Porque me quedaría una división por 0, por lo tanto, ese punto 2 no va a pertenecer al dominio. ¿Qué va a pasar? Al no pertenecer al dominio no va a tener imagen en ese punto la función, ¿sí? Por lo tanto, ya estamos teniendo en cuenta que la función va a ser discontinua. Ahora bien, vamos a analizar qué tipo de discontinuidad tiene. Muy bien, si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 de la función, fíjense que al reemplazar por 2, ¿sí? La tendencia da infinito, me va a quedar número sobre 0, que eso por propiedad sabemos que da infinito. En este caso, como el límite es infinito, decimos que tiene una discontinuidad esencial en ese punto esta función. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Muy bien, en este otro ejemplo nosotros tenemos esta función que es raíz de x menos 1 sobre x menos 1. También tomamos x igual 1 para calcular si es continua o no, justamente porque es un valor que no pertenece al dominio de la función. Entonces quiero ver cómo se comporta la función, si es continua o no. Evidentemente va a ser discontinua porque nos va a quedar una división por 0. Entonces ya sabemos que no tiene imagen en 1. Pero bueno, vamos a calcular el límite. Si uno quiere calcular el límite cuando x tiende a 1, fíjense que me queda una indeterminación. Me va a quedar 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, está indeterminado y vamos a tener que salvar la indeterminación. Recordemos que en este caso, cuando tenemos raíces, ¿sí? Solo tenemos que lograr una diferencia de cuadrados para poder justamente eliminar esa raíz. Por lo tanto, ponemos este paréntesis, lo repetimos, pero positivo, y obviamente recuerden que en matemática todo lo que uno agrega por un lado tiene que compensarlo por otro, por tal motivo también lo ponemos dividiendo. Cosa de que uno simplificando estos dos paréntesis obtendría, ¿sí? la expresión que teníamos anteriormente. Muy bien, vamos a trabajar justamente con estos dos paréntesis para tratar de eliminar esa raíz, que justamente es la que me causa la indeterminación, y hacemos raíz por raíz, me quedaría raíz de x al cuadrado, y 1 por 1, 1, ¿sí? Acá queda armada la diferencia de cuadrados, el cuadrado se me va con la raíz, por lo tanto me queda x menos 1, justamente con este x menos 1 que tenía en el denominador se simplifican, y me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de x más 1, que eso sí, si yo calculo el límite me daría un medio, ¿sí? ¿Qué pasa? Como este límite es finito, ¿sí? Yo no tengo imagen, pero el límite es finito, en este caso decimos que presenta una discontinuidad evitable. Veamos un ejemplo más. Y acá tenemos una función que está definida por partes, ¿sí? Entonces, justamente voy a calcular en esa ruptura, ¿sí? Donde se divide el valor en 3, voy a calcular cómo se comporta la función para x igual 3, si es continuo o discontinuo. Muy bien, vamos a calcular la imagen de la función, que la vamos a calcular justamente en la fórmula donde está el igual, ¿sí? Yo tengo x menos 2, entonces mi imagen la voy a calcular acá, que va a dar 1 como resultado. Para calcular el límite, siempre en las funciones definidas por parte necesitamos calcular los límites laterales, ¿sí? Entonces yo calculo el límite cuando x tiende a 3 por el lado positivo, si voy a tomar justamente esta fórmula que es la que me dice mayor que 3, es decir, me estoy acercando por el lado positivo. Yo hago la cuenta y me quedaría 8, ¿sí? Ahora voy a calcular el otro límite lateral cuando me acerco por el lado negativo, que sería en este caso, con esta fórmula, ¿sí? Y acá me da 1 el límite lateral. Por lo tanto, los dos límites laterales no coinciden, decimos que no existe el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 3 para esta función. Por tal motivo, vamos a decir que esta función presenta una discontinuidad esencial, ¿sí? En x igual 3. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro.